Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien. Soy hecho en el Perú, pero exportado a la Argentina. Soy producto de exportación, ¿qué les parece? Sí, vivo mi madre argentina, mi padre peruano, y después nos mudamos nuevamente a la Argentina. Bueno, un saludo a todos, gracias. Hoy vamos a ver una interacción entre la fe y la ciencia. Vamos a trabajar juntos. Durante mucho tiempo se pensó que se tenía fe o se era una persona de ciencia. Como que la ciencia y la fe estuvo peleada muchas veces. Soy médico y también, antes, no ahora, pero antes ir al médico muchas veces significaba decir, no, pero no tengo fe, ¿cómo puede ser que tenga que ir al médico? Esto ha cambiado y no siempre en la historia de la humanidad fue así. Solamente hace 200, 300 años atrás es como que se produjo un divorcio entre la ciencia y la fe. Pero hoy la ciencia describe la maravilla de Dios. Me dedico a la neurociencia, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro humano. Hoy en día, por las resonancias magnéticas funcionales, otro tipo de técnicas, podemos estudiar como nunca antes el cerebro funcionando en las personas vivas. Es decir, si hoy estuviésemos cableados, conectados a una computadora, nuestro cerebro podría estar, no, de hecho se proyectaría en la pantalla. ¿Qué te parece? Hoy en día podríamos saber o ver en la pantalla qué áreas emocionales estás usando, qué clase de pensamiento, no es que se vea el pensamiento, sino qué puede ser o qué área del cerebro estás usando para pensar. Fíjense ustedes hasta dónde ha llegado la ciencia. Pero hoy quiero hablarles de la neurociencia, pero de la fe. Por eso vamos a buscar en nuestras Biblias, y también lo tenemos en la pantalla. Quiero agradecer a Jorge por la amabilidad multimedia y también al pastor, al apóstol Edwin Álvarez, a su esposa, por la invitación, la gentileza, y a cada uno de ustedes también. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si tenemos el PowerPoint, ahí está, muy bien. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A mí me gusta llamar a este versículo un versículo neurocientífico, porque para poder tener esta clase de fe, Dios creó nuestro cerebro para que podamos hacerlo. La fe de Hebreos 11.1 es una fe racional, razonada. Por eso dice la certeza y la convicción. Certeza y convicción son dos acciones muy específicas y especializadas del cerebro humano. Esto lo vamos a ir viendo. Vamos a la imagen. Ahí vamos, muy bien, gracias. Dice, la neurociencia puede ayudarnos a comprender más la fe bíblica. Las neurociencias estudian la organización y el funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del cerebro interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos.
La iglesia de hoy puede utilizar el avance de la ciencia en el conocimiento y entendimiento cada vez más profundo del cerebro. Podemos penetrar en los secretos del origen del pensamiento, emociones y las experiencias espirituales. ¿Qué les parece? Aún las experiencias espirituales, como cuando estamos orando, hablando en lenguas, cuando tenemos el encuentro con Cristo, todas aquellas cuestiones hoy podemos localizarla también en el cerebro, la acción del Espíritu Santo. Ahí está. Muy bien, el cerebro humano pesa aproximadamente 1,5 kilos, está compuesto del 90% de agua, consume hasta el 25% de la energía corporal, consume mucha energía, es un órgano que es tan especializado, tan fuerte, que necesita muchísima energía. Vamos a la siguiente imagen. Todavía no, pásame el video, pásalo. Vamos a la segunda. Yo te pido, ¿sí? Te pido la imagen. Te las voy pidiendo. Dale, gracias. Las neuronas. A ver, ¿cuántos se acuerdan del colegio de las neuronas? A ver, levante su mano. Esto parece una clase de ciencias naturales, ¿no? Los chicos van a decir, no, doctor, voy el viernes al culto y usted me viene con las neuronas. Ay, Dios. Es así. Bueno, las neuronas son las células que componen el cerebro humano. Miren, si ustedes pueden observar el dorso de mi mano, aquí el dorso de mi mano son células, es un tejido, son células dérmicas que hacen a que exista mi mano y que pueda utilizarla. De la misma manera, el cerebro humano está conformado por células que se denominan las neuronas. Quiere decir que la mente humana, que podríamos llamar que es la interacción de las células neuronales, tiene una cuestión, un correlato biológico-físico. Exactamente igual, pero acá. Muy bien, entonces ahí tenemos las neuronas. Las neuronas, las células que componen el cerebro. Existen 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. 100.000 millones de neuronas. Es un universo. Es muchísimo. Estas neuronas se están comunicando las unas con las otras. Si otra vez sacásemos una resonancia magnética funcional en ustedes, seguramente se podría ver prendiéndose y apagándose distintas partes de vuestro cerebro porque están utilizando las neuronas. ¿Me están escuchando? Están pensando con el lóbulo prefrontal, se encienden las neuronas acá. Ustedes están sintiendo emociones, hay neuronas emocionales que están trabajando y aún neuronas que se encargan de los procesos espirituales. ¿Nunca te preguntaste en qué lugar están tus recuerdos? ¿Dónde están tus recuerdos? ¿Qué son tus recuerdos? ¿Dónde están? Yo en este momento me puedo acordar del pasado, me puedo acordar de mi infancia, seguramente vos también. ¿Dónde está eso? Están en las neuronas que se ubican en el hipocampo, que es una región del cerebro. Todo lo que nosotros sentimos y nos impacta emocionalmente se guarda en las neuronas del hipocampo. Es químico, es químico. Fíjense ustedes entonces hasta qué punto podemos haber avanzado en todo esto. Ahora entendí el sistema. Vos me pasás acá la imagen y después... muy bien, muchas gracias. Excelente. Ahora sí, entonces, vamos a la siguiente.
Siguiente imagen. A ver cómo funciona. No, la que tenías anterior. La siguiente, esa. ¿Sí? ¿Está saliendo esa ahí? Proyectá esa arriba, por favor, si podés. Ahí, muy bien, gracias. Por la fe, dice Hebreos 11:3, este versículo siempre me llamó la atención. Este es un versículo de la astrofísica, fíjense ustedes. El 11:1, versículo de la neurociencia. El 11:3 de Hebreos es un versículo de la astrofísica. Ya la Biblia nos enseñaba lo que después la ciencia viene a corroborar. Nada de lo que yo he podido estudiar y descubrir desde la ciencia hasta ahora contradice la palabra de Dios. Así que esa cuestión de que la ciencia es enemiga de Dios y que el científico es un ateo, miren, antes, hasta no hace mucho tiempo atrás, el problema para demostrar que existía Dios, científicamente hablando, ¿no?, lo teníamos los cristianos. Hoy en día, el problema para que demuestren que no existe Dios, lo tienen los científicos ateos. Y les digo que tienen un problemón, ¿eh? Pero hablando de ciencia dura, y me tienen que demostrar que no existe Dios. Y me tienen que demostrar que la Biblia no reveló y no revela los misterios de la creación, del cosmos, del universo. Me la tienen que demostrar. Entonces, ahí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Después les invito a profundizar y darle una mirada desde la ciencia. Neurociencia, a quienes les gusta estudiar física cuántica, yo se los voy pasando, no me quiero ir por las ramas, pero este versículo de Hebreos 11:13 es un versículo astrofísico, físico cuántico y neurociencia. Para aquellos que después, si desean, lo pueden ver. ¿Sí? Miren qué interesante. Ahí donde dice Brain Cell, esa es una foto tomada por un microscopio electrónico del cerebro humano, de las neuronas. Miren ahí, si ustedes ven bien, a ver si acá, ¿no? A su mano, acá sería derecha. Ahí hay como una luz brillante, como un sol. Ahí eso está marcando energía y el nacimiento de nuevas neuronas. Antes se pensaba que si moría una neurona, ¿se acuerdan? ¿Qué se decía? Que no nacían más. Hoy sabemos que hay neurogénesis, que permanentemente están naciendo nuevas neuronas. Lo que están viendo ahí es el jardín del Edén de nuevas neuronas. Estas son las maravillas de Dios. Por eso miren la palabra, ¿qué dice? Bueno, el nuevo nacimiento, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Podemos darle una explicación, porque cuando recibimos al Señor viene el Espíritu Santo y va a potenciar, alimentar el nacimiento de nuevas neuronas. Por eso el que está en Cristo, ¿no es cierto? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y Dios hace nuevas todas las mañanas sus maravillas. Ahora, si no tuviésemos nacimiento de nuevas neuronas, no podríamos cambiar. Miren, tengo un centro médico de salud mental en Buenos Aires. No se asusten. No se asusten. No traje el recetario para medicarles medicación. No traje nada. Vine desarmado.
trabajo mucho con pacientes adictos a drogas y otro tipo de adicciones. Y claro, se sienta el paciente adicto con la familia y me dice, doctor, voy a ser adicto toda mi vida, ya me lo explicaron, que solamente no consumo un día a la vez. No sé si acá se maneja eso, ¿no? Como diciendo, ya sé que es un día a la vez nada más, que voy a ser adicto toda mi vida. Y le digo, no, de ninguna manera. Hoy la neurociencia explica que si vos dejás de consumir drogas o practicar otro tipo de adicción, en el tiempo, como nacen nuevas neuronas, todo lo que perdiste por el consumo de drogas, hoy en día lo podés recuperar porque Dios hace todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Y ahí cambia, ¿no? Cambia la perspectiva. Ay, doctor, ¿en serio? Sí, claro. Por supuesto. Vamos a la anterior. Seguimos con la anterior. Imagen. Ahí está. Miren, ahí está. Y después salen las nuevas neuronas bebés, a hacer otra vez las conexiones neuronales. Lado izquierdo es una foto tomada por el telescopio espacial Hubble, que está a unos 500 kilómetros alrededor del planeta aproximadamente, tomando fotos del universo profundo. Lo que ustedes están viendo ahí, en The Universe, es una nebulosa, un lugar en el universo, en el espacio, donde están naciendo todos los días nuevas estrellas y nuevos planetas. Dígame la verdad, ¿no es lo mismo? ¿No es lo mismo? Tremendo. Es lo mismo, miren. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Muy bien. Los mismos minerales que Dios utilizó para constituir al universo, los usó para crear nuestro cuerpo. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo arqueológico, antropológico y todo lo que ustedes quieran. Miren lo que está diciendo. Que el Señor, no es que el Señor no tomó nada para crearnos. Tomó del polvo de la tierra, tomó de los minerales de la tierra. Oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, selenio, litio, todo eso está en nuestro cuerpo. Los huesos están hechos de calcio. ¿De dónde viene el calcio? ¿De dónde? A ver. A ver. ¿De dónde viene el oro? Del espacio. Del espacio. Así que el oro es, por eso vale tanto, es un extraterrestre. El selenio y todo, el magnesio viene del espacio. Todos los minerales vienen del espacio, porque la Tierra se formó, bueno, todo un proceso. Pero es interesante esto. Dice, no, pero Gabriel, ¿cómo decís si Dios creó todas las cosas? Por supuesto. Pero Dios usó su creación, la creación del universo, para crearnos a nosotros. Y acá es donde entra Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, con este conocimiento podemos aún profundizar más este versículo bíblico. Vamos a la siguiente, por favor. Neuma, psique, soma. Primera Tesalonicenses 5:23.
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y espíritu, y alma, y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica es una ciudad griega. Entonces él les está hablando en el idioma griego y les está dando desde lo que ellos conocían, que esta división del ser viene de Aristóteles. Y me decís, pero entonces, doctor, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la palabra de Dios? No, lo que te estoy diciendo es que, por eso Pablo dijo, al griego me hago griego y al judío judío. Utiliza el lenguaje de ellos, utiliza lo que ellos habían estudiado en el colegio para revelar una de las cuestiones más profundas del Evangelio, que significa que somos espíritu, que hay un espíritu humano, que hay una psique, una mente humana, y hay un soma, un cuerpo humano. Para revelarles una verdad profunda, utiliza lo que ellos aprendieron en el colegio. Entonces ahí dice, todo vuestro ser y espíritu. Vamos a la siguiente. Ahí tenemos otra explicación. Ahí, miren. Significado de espíritu. En griego, neuma significa soplo de aire o soplo. Deriva del vocablo griego nous, cerebro. La palabra espiritualidad proviene de spiritualis. Significaría vivir desde el espíritu o vivir a partir de la fuente del espíritu. La revelación de Dios, el conocimiento de Dios, dice Pablo también en Romanos, que toda la creación habla de la gloria de Dios. Así que el Señor se reveló a través de los tiempos a distintas civilizaciones, les dio el conocimiento eterno de las verdades que provienen de Él. Vamos a la siguiente. El Señor Jesús. Ustedes saben que cuando leí este versículo y lo releí luego de grande en la perspectiva de la ciencia y demás, me llamó mucho la atención, me impactó este versículo. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús le está diciendo a aquellos que le preguntaron cuál era el primer mandamiento, ¿no? Y Él dice, amarás al Señor tu Dios. Bueno, corazón, alma, tu mente. Introduce el concepto de la mente. Y muchas veces los cristianos, ya no tanto ahora, pero antes, teníamos un problema serio con el tema de la mente. ¿O no? Yo soy cristiano desde chico, desde los 12 años. Hace, no sé, eso pasó hace 50 años, no sé, ya ni sé, 40 y pico. Y el tema de la mente para los cristianos, ay, 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 ay. Todavía nos cuesta un poco. Pero antes, los cristianos que tienen muchos años, el tema de la mente, habíamos emparentado las funciones de la mente como funciones del espíritu. Y no es lo mismo. Ahí Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 hace una separación clara y dice, neuma, espíritu, psique, mente. Hay una separación clara en la palabra de Dios. Es clarísima. Si tú lees tu Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay una clara separación, por así decirlo,
del concepto de espíritu y del concepto de mente. Y la Biblia no tiene ningún problema con el tema de la psique, no tiene ningún problema con el tema de la mente. Nosotros sí muchas veces hemos tenido con eso. Espiritualizamos todo, nos pasamos, ¿no? Nos pasamos espiritualizando todo. Cuando determinadas veces el problema no es espiritual, el problema está en procesos de la mente que dijimos trabaja sobre las células que son las neuronas. Ahora, por ejemplo, yo juego al fútbol, soy goleador. Ahora mismo mis amigos en Argentina están jugando al fútbol. Dice, Gabriel, te extrañamos. Muy bien. Si yo me agarra una contractura en los gemelos o algún problema en la pierna, ¿puedo ir a jugar al fútbol? ¿No? Y nadie me diría que es un problema espiritual. No. Listo. Pero si me agarra depresión, si me agarra insomnio, si me agarra ansiedad, si me agarra ataque de pánico, si tengo algún problema nervioso, ¿qué me dicen? Que es espiritual. Muy bien, ¿eh? Excelente, que es espiritual. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia? Si cuando la persona está con depresión es porque sus neuronas se enfermaron, sus neuronas están debilitadas, cansadas, se agotaron. Es igual, miren, es igual. A mí me dan un paquete de 10 kilos. Al principio no me va a cansar, pero ya a los 100 kilómetros se va a cansar. ¡Uah! Mi brazo, mis músculos de acá del bíceps. Lo mismo es la depresión. La persona que está en un permanente estrés, está con heridas emocionales, traumas, problemas. El sistema nervioso, que es un sistema altamente complejo y sensible, las neuronas se agotan, se cansan. Luego de años de vivir bajo una presión sostenida y todo lo demás, llega un momento que las neuronas hacen así, miren, se cansan. Eso es la depresión. Se agotó el sistema. Cuando medicamos con un antidepresivo, claro, doctor, ¿me va a medicar con un antidepresivo? ¿Cómo, doctor? Y si es cristiano más, ¿no? Parece como que el anticristo. El anticristo, la pastillita del anticristo. Entendemos muchos cristianos, gloria a Dios, porque cada día son más los cristianos que entienden este concepto. Y esto no inhabilita a Dios o le quita el poder de Dios. La autoridad para sanar sigue estando en el Señor. Me dirás, Gabriel, ¿crees en milagros? Sí, por supuesto. Porque creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por supuesto. ¿Creo en la llenura del Espíritu Santo? Claro, ¿cómo no voy a creer en la llenura del Espíritu Santo? ¿En la unción de Dios? Sí, por supuesto. Todo lo que esté escrito acá lo creo vigente para el día de hoy. Pero algunas veces en esa potestad misteriosa del Señor no nos sana. ¿Oh? ¿No es cierto? A mí me ha pasado. Señor, sáname. No me sana. Sigue siendo su voluntad. No lo sé. ¿Y qué pasa si el Señor no me sana? ¿A dónde voy? Al médico. Y si no duermo, si no estoy durmiendo durante semanas, ¿a dónde voy? A ver. ¿A dónde van? Insomnio. Más ahora en pandemia, ¿no?
Tremendo la pandemia. Las consecuencias psicoemocionales producto de la pandemia son tremendas. Tenemos una pandemia de salud mental, porque el sistema ha estado sobreexigido durante todo este tiempo. Ahora, si vos dormís 3 horas diarias, 4, o dormís 8 horas, pero te despertás cada 2 y te cuesta volverte a dormir, eso es insomnio. O te levantás a la mañana con una sensación de cansado o de cansada, eso es insomnio. ¿A dónde vas? A ver, nadie lo va a decir, ¿eh? No lo van a decir. A ver, ¿algún valiente? Al médico. ¿Y qué especialidad? Psiquiatra. ¿Quién es la hermana valiente que dijo psiquiatra? Aplauso para la hermana. Psiquiatra. ¡Epa! Uy. Qué problema con el psiquiatra, ¿no? De última voy al traumatólogo, al gastroenterólogo. Hasta ahí, pero psiquiatra. Ay, ay, ay. No estoy loco. Así. Y dígame, ¿no? En la consulta médica, le digo, y dígame, señor, ¿y cómo llegó hasta aquí? Ella me trajo. Ella me trajo. ¿Ella quién es? La esposa. Obvio. ¿Quién nos va a llevar al psiquiatra? Nuestras esposas, claro. ¿O no? Entonces la esposa me dice, doctor, haga lo que pueda. Haga lo que pueda con este cerebro. Medíquemelo, por favor. Bueno, muy bien. Pero sí, claro que hay un estigma con la psiquiatría, porque, claro, pensamos durante años que esas cuestiones de la mente, de la depresión, de la esquizofrenia. Yo vengo de los viejos tiempos, donde se decía que la esquizofrenia era demoníaca. ¿O no? Yo he orado, he estado en campaña de liberación, orando por personas y reprendía espíritus de esquizofrenia. Y le hemos hecho mucho daño a mucha gente, Le hemos hecho mucho daño. Porque de repente la hermana que tiene su hijo esquizofrénico, le dijimos que era un demonio, una maldición generacional, que esto, que el otro, y que para allá, y que no tenía fe la hermana o el hermano. Y le digo, el familiar de un paciente esquizofrénico la pasa muy mal, La pasa muy mal. Normalmente los familiares de personas con problemas en la salud mental, y no hablo algo fuertísimo, sino una depresión severa, alguien que no se levanta por días de la cama, que no sale del cuarto, que no come, que bajó de peso, el familiar la pasa mal. Y si encima le digo que es un demonio, yo lo aplasté para siempre, ¿o no? ¿Qué le queda? ¿Los demonios existen? Sí, porque la palabra de Dios dice claramente, por supuesto. Pero también les tengo que decir es que la esquizofrenia es una enfermedad que se produce por una alteración de la dopamina en el lóbulo frontal. Y que cuando damos nosotros un medicamento, el esquizofrénico mejora. Y deja de delirar y deja de alucinar. Entonces no es un demonio. Porque si con un fármaco disminuye sus alucinaciones, ve cosas, escucha voces, si esos síntomas disminuyen o desaparecen, entonces no era un demonio. Era un problema en la síntesis de dopamina del lóbulo frontal. Y ahí cambia la cosa. Entonces no oro por liberación de demonios, oro por sanidad divina. Amén. Vamos a la siguiente. ¿Alguien me avisa cuánto tiempo llevo? Porque perdí el registro. Me avisan, me hacen así, doctor, ya está. Bueno, muy bien.
qué temita ahora, ¿eh? Miren. ¿La genética puede ayudarnos a explicar las maldiciones generacionales? Epa. A ver, yo les cuento o les hablo porque pasé todos los procesos de no entender y todas estas cuestiones que les cuento. Yo siempre me preguntaba de jovencito, ¿y cómo pasan las generaciones, las maldiciones generacionales? Claro, porque oraron por mí, cortamos las maldiciones generacionales, está bien, perfecto, por supuesto. Pero ¿y dónde estaban las maldiciones generacionales? ¿Cómo llegaban a mí de mi tatarabuelo? Entonces, lo que entendíamos, bueno, un demonio estudió la vida de tu tatarabuelo, que era italiano, mi madre argentina, Chiani, de la zona de Bari, en el sur de Italia. Algún italiano de hace 500 años, 300 años, vivió mal, el demonio lo estaba mirando, tomó información y pasó desde allá. Y cuando nací, en 1965, no sé cómo, introdujo la maldición generacional, ¿o no? ¿Qué sé yo? Así pensábamos, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. La verdad, no sé. Así pensábamos nosotros, al menos. Nos enseñaban así o tratábamos de una explicación. Bueno, hoy la genética nos permite resolver el problema teológico de cómo se transmite la maldición generacional. Lo que ustedes están viendo se denomina el cromosoma humano. El cromosoma está en todas las células de nuestro cuerpo y donde ustedes ven ahí la luz son dos genes que están pasándose la información el uno al otro, de tal manera que el cromosoma y básicamente los genes traen información de hasta 7 generaciones para atrás. ¡Epa! 7 generaciones. Quiere decir que alguien que vivió, mi papá peruano, mi abuelita descendiente de los incas, María Caico, algún inca, de repente no sé qué, alguna cuestión, buena o mala, y esa información tiene la potencialidad de haber llegado hasta mí. Y que mucho de mi personalidad, de mi cuerpo, de mi color de pelo, esta entrada que tuve desde el momento de nacimiento, que me hacían bullying en el colegio, no les digo lo que me decían, ya nací con esto, el tono de mi voz, todo eso viene a través de la información genética de mi papá y de mi mamá. Pero lo último que se descubrió es que aún cuestiones emocionales se transmiten a través de los genes. Así que muchas cuestiones de mi temperamento, luego de mi personalidad, tienen que ver con información de mis antepasados. Éxodo 5:20, ¿no? Visitaré la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Se acuerdan? Entonces podemos ayudarnos con la genética para poder entender Éxodo 5:20. ¿Qué les parece? Sigamos. A ver, vamos a seguir. La siguiente imagen, por favor. Acá está. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Está la imagen? Ah, muy bien. Miren, qué interesante. Qué interesante, ¿no? Todo esto es lo que nosotros estudiamos. Sigamos, así avanzamos.
La próxima imagen. ¿Se puede registrar el mover del Espíritu Santo en el cerebro? Parece emerger un patrón común. Se activa el prefrontal, que está relacionada con la atención focalizada en algún objeto, y en general también se observa algún tipo de activación temporal. Ahora se lo explico. Área que se enciende en los epilépticos con alucinaciones místicas. Hay un área del cerebro que se apaga durante las experiencias espirituales. Neuronas en el lóbulo parietal superior tiene que ver con los límites del cuerpo, el espacio físico en el que existimos. Esta área podría albergar alguna noción de trascendencia en el cerebro. Se viene estudiando mucho lo espiritual en el cerebro. ¿Dónde está lo espiritual? Los científicos dicen, bueno, a ver, ¿cuáles son los procesos? Me voy a usar como modelo, como maniquí. A ver, este es mi lóbulo frontal. Justo detrás de la frente hay una película delgadita de sustancia gris, de neuronas, que es la cual nos diferencia de los animales. Somos animales racionales porque tenemos aquí la materia gris. La materia gris, ¿sí? Está acá justo detrás de tu frente. Aquí, detrás del arco superciliar izquierdo, hay una gran concentración de sustancia gris. Por eso, con esto, acá estamos aprendiendo, entendiendo, estudiando. ¿Vieron cuando nos agarra dolor de cabeza muchas veces acá? Es porque hemos estado muy concentrados. Este es el... Ahí alguno con migraña. Alguno con migraña. No traje el recetario, sino... Lóbulo frontal, acá. Parietales, acá y acá. Cada lóbulo son regiones del cerebro distintas que tienen una función distinta. Entonces, frontal, parietales, temporal, son dos lóbulos acá, y occipital. Si ustedes se acuerdan del colegio, o después lo ven, está dividido. ¿Qué se vio? Que distintas áreas del cerebro se ponen en funcionamiento cuando oramos, cuando hablamos en lenguas, cuando estamos recibiendo una revelación de Dios. ¿Esto se vio? Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver una resonancia magnética de alguien que está meditando orando. Ahí está. SPECT es una técnica que permite ver a la persona cuando está orando. Miren, ahí está. A ver cómo está esto acá. Del lado derecho, normal, está en una función normal. Ahí donde ustedes ven en rojo, son áreas del cerebro que están funcionando a pleno. Por eso aparece en rojo, porque está consumiendo mucha energía. Esta persona ahí está consumiendo energía en todo lo rojo. Del lado donde dice meditation, acá, izquierdo, esa persona está orando. Cablearon a personas, le pusieron cables a las personas mientras oraban y vieron esto en las imágenes. Y vos me decís, bueno, pero no es espiritual. Claro que es espiritual, pero en algún lugar el Espíritu Santo conecta con nosotros. Porque miren, es como el celular, ¿no? Yo tengo mi celular acá. Si lo prendo, capta la señal. Si no lo prendo, no lo capto. Ahora, acá hay señales de todo tipo. Si no tengo un aparato que capte y descodifique la información que tenemos acá alrededor, aunque esté, no sabemos que está. De la misma manera es el Espíritu de Dios.
Si el Señor no nos hubiese creado con un cerebro especializado y con la capacidad de percibir a la persona del Espíritu Santo, no podríamos hacerlo. No podríamos. Por eso el Señor hizo este cerebro perfecto, para que podamos a través de él conocerlo. Porque miren, ¿con qué leemos la Biblia? ¿Con el espíritu o con la mente? Con la mente. Porque cuando fui al colegio no aprendí a leer con el espíritu, aprendí a leer con el cerebro. Vos que te sabés versículos de memoria, ¿dónde están esos versículos de memoria, ese conocimiento? En las neuronas. Porque el espíritu humano, el espíritu de Gabriel, no tiene células, no tiene capacidad de procesar el entendimiento, no podría leer con mi espíritu, espiritualmente, pero no podría descodificar las palabras. Es una interacción espíritu-mente, es una interacción. Está el Espíritu Santo, que es inmaterial, el Espíritu de Dios no es materia, pero yo sí, yo soy materia, átomos. Entonces, ahí es donde viene a conectar. Y esto, queridos hermanos, demuestra a los científicos de que hay experiencias espirituales en el ser humano que ellos no pueden explicar. Lo ven, pero no lo pueden explicar. Lo que nosotros sabemos a través de esta resonancia magnética, que Dios existe, que envía a su Espíritu Santo y que trabaja en nosotros, con nosotros. Y ahí está. Ahí está. Ahí está la prueba de que el mover espiritual existe. Vamos a la siguiente. Muy bien. ¿La neurociencia puede explicar el nuevo nacimiento? Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermoso versículo, precioso, precioso, algo maravilloso. Si confieso con mi boca, Jesús es el Señor, ¿qué está diciendo? ¿Con qué voy a creer? ¿Con qué creo? Dice ahí. ¿Con el corazón? Ahora, ¿pero cómo? El corazón no es un órgano con músculos esqueléticos que bombean sangre. ¿Cómo puede ser que tenga una experiencia espiritual y creer en el Señor con los miocarditos, que son células que bombean? Es otra función. ¿Cómo puede ser esto? Esto, claro, es simbólico, ¿no? Durante mucho tiempo dijimos, bueno, cuando habla del corazón, en realidad está hablando de la mente, ¿no? Del cerebro. Lo explicábamos así. Bueno, ahora vamos a la siguiente imagen. Miren lo que la ciencia descubrió. Que el corazón tiene 40.000 neuronas igual a las 100.000 millones que están aquí en el cerebro. Esto entonces significa que cuando la palabra de Dios dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, lo que estaba diciéndonos que no sabíamos es que había neuronas en el corazón y con las neuronas del corazón recibimos la palabra, el impacto del Espíritu Santo y que creemos al Señor voluntariamente y conscientemente con las neuronas en el corazón. ¿Qué les parece? Tremendo. Tremendo. ¡Epa! Entonces, esto ya no es una cuestión literaria, discursiva. No, es real. Las neuronas del corazón son muy sensitivas, muy espirituales. Toman información de la conciencia profunda. Y ahí ustedes pueden ver
la interacción de las neuronas del corazón con las neuronas de acá, del encéfalo. Porque antes se creía que el cerebro del encéfalo de acá era el único que procesaba información. Que si el corazón recibía información, era el cerebro aquí que la procesaba y la entendía. ¿No? Hoy se sabe que el cerebro del corazón tiene la capacidad autónoma, independiente de procesar información. De tal manera que creo con el corazón, y esa es la experiencia espiritual. Miren, cuando recibí a Cristo de niño, no sabía de teología, no entendía muy poquito de la Biblia, pero lo que sí sé, y hasta lo que hoy recuerdo, es cuando sentí la presencia del Espíritu Santo, cuando dije, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Lo sentí, era un niño. Y sentí la experiencia que algo había pasado en mí. Ahora, ¿con qué neuronas hice eso? ¿Las de acá? No, si era la neurona de un niño, que mucho no entendía. ¿Con la del corazón? ¿Con la del corazón? Esto es lo maravilloso de Dios. ¿Y con qué neuronas soy hecho discípulo? A ver, pregunta tramposa. A ver, soy salvo con las neuronas del corazón. ¿Con qué neuronas empiezo y avanzo en el proceso de ser un discípulo? Muy bien. ¿Quién dijo cerebro? A ver. Por acá, por acá. Vamos a pedir a los pastores un premio para el hermano que dijo cerebro. A ver, ¿dónde está? Quiere su premio el hermano. Quiere su premio. Muy bien. Claro. Porque ser discípulo de Jesucristo es a partir de cuando empiezo a estudiar la palabra y ser guiado en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para ser un discípulo de Jesucristo, ahora que tengo el nuevo nacimiento en Cristo y que el Espíritu Santo mora en mí, empiezo el proceso de discipulado, que es un proceso de aprendizaje de la palabra. Y entonces, ahí necesito las de acá para procesar la información. Vamos a la siguiente. A ver qué tenemos por ahí. A ver. Conclusión. Hoy en día la ciencia es aliada de la Iglesia para así presentar a un mundo cada vez con mayor conocimiento y avances las verdades eternas del Evangelio de Jesucristo. Ante un mundo greco-romano altamente complejo, el apóstol Pablo utilizó el poder del Espíritu Santo y sus conocimientos filosóficos, idiomas, etcétera, para llegar a gente que de otra manera nunca lo hubiese escuchado. Le debemos al apóstol el estar aquí hoy disfrutando del espíritu de sabiduría y revelación que viene de lo alto. Hermanos, estamos en un mundo complejo. El conocimiento está a un clic, ¿no? Acá, en el celular. Las personas razonan, piensan. Las personas ponen en duda todo, porque googlean todo. Las personas exigen, a ver, entiéndase, ustedes me van a comprender bien. Las personas exigen una predicación del Evangelio con más consistencia, por así decirlo. ¿Esto significa que el Espíritu Santo y la fe? No, es otro punto. Por supuesto, el poder de Dios queda clarísimo, eso es indudable. El apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel. ¿Se acuerdan la palabra? Gamaliel fue uno de los rabinos más
y es más importante del pueblo judío. Quiere decir que Pablo estudió en el mejor seminario, universidad bíblica, por así decirlo, con el mejor, con la élite de la preparación, Gamaliel, lo mejor. Estudió con él. Sabía hebreo, por supuesto. Pero él también se ve que tenía familia romana o griega. Lo enviaron a estudiar a Tarso, por eso es Pablo de Tarso. Tarso es una ciudad que está en lo que hoy es Turquía, y ahí estaban las mejores universidades de su tiempo. Y Pablo era experto en filosofía estoica, era un experto, era filósofo. Mucho de las, como leímos Primeras Tesalonicenses, es aristotélico y otras cosas, él era experto en filosofía, era un doctor en filosofía. Ya tenía 2 carreras, 2. ¿Cuántos idiomas hablaba? ¿Se acuerdan? Griego, latín, muy bien, y hebreo. 3 idiomas. ¿Y dónde aprendió los 3 idiomas? Vino un ángel y le hizo un implante de idiomas. Ojalá que sucediese eso, pero no sucede. Tuvo que estudiar 3 idiomas. Estudió filosofía, estudió la ley y estudió 3 idiomas. Encima sabía hacer carpas, así que también había aprendido tareas manuales. Este hombre altamente capacitado y especializado fue el que Dios utilizó para que el evangelio penetrase en el mundo greco-romano. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? A ver. Lucas. Muy bien, Lucas. ¿Qué profesión tenía Lucas? Médico. Ahora, esto me impactó. ¿Cómo el Señor utiliza a un médico para traer la revelación del Espíritu Santo? ¿Me lo pueden explicar? No tendría que haber utilizado un teólogo, un religioso, un fariseo o quien sea. Utilizó un médico. Esta cuestión de haber separado la ciencia de la fe de la ciencia, la hemos pagado muy caro. La hemos pagado caro. Cuando la Biblia nos enseña permanentemente que Dios no tiene ningún problema con el conocimiento y que Dios aún toma tu conocimiento profesional, tu conocimiento en tu área técnica, de tu trabajo, toma todo lo que tienes y lo usa como herramienta para alcanzar el mundo para Cristo. Ahora me voy a dirigir a los púberes, que son de 10 a 12 años, a los adolescentes y a los jóvenes. No tienen posibilidad de no ir a la universidad. ¿De acuerdo? Antes nos decían, tenés que ir al colegio. No. Ahora, vos que sos jovencito y que vas a recibir el mandato de nuestra generación para seguir llevando testimonio de Cristo, no podés dejar de ir a la universidad. No podés. No hay chance. Necesitamos una juventud altamente capacitada como era el apóstol Pablo. Y no solamente eso, sino que después de recibirte en la universidad tenés que especializarte. Porque hoy y lo que viene es un escenario muy complejo en el cual necesitamos personas jóvenes altamente capacitadas. Y cierro al final con esto.
Escuela dominical tienen acá, ¿no? Forman niños, obviamente. A ver, los maestros, las maestras de escuela dominical, no sé cómo le dicen, escuela de niños. A los chiquititos, ¿cómo le dicen? ¿Rema? A ver, levante su mano. ¿Quién trabaja en Rema? A ver, Rema. A ver, por acá. Niños, ¿trabaja con niños? Ahí. Muy bien, ¿por ahí? Por ahí, muy bien. Tenemos que comenzar a preparar astronautas. Tenemos que comenzar a preparar astronautas. ¿Vos qué edad tenés, hijo? 29. Muy bien, excelente. Vos vas a ir a la estación internacional que está acá, dando vuelta. A ver, díganme, en el año 30 aproximadamente, el hombre va a Marte. Ya se están construyendo las casas y ya tienen los materiales para armar las casas en la Luna. Se logró preparar cemento en el espacio. Se descubrió agua en Marte. Y cuando más o menos en el año 50 se calcula que ya va a haber personas viviendo permanentemente en la Luna y acá más abajo en las estaciones internacionales. Ahora les pregunto, en el año 50, nosotros como iglesia recién vamos a decirnos y preguntarnos, no tenemos astronautas para que lleven el evangelio de Jesucristo a la Luna y a Marte. ¿Quién va a ir? Dice, doctor, no te tomaste la pastilla hoy. No, doctor, medicámelo al doctor, dale una doble dosis. Hermanos, ¿quién va a ir? Dígame usted. ¿Quién va a ir? Ahora, en el año 50 y 60, tenemos que empezar a preparar, y ya están todos allá. Usted sabe que en Londres, y esto es verídico, después cheque, googleé, están preparando una nueva religión intergaláctica. ¿Sabían? Están trabajando en una nueva religión para el espacio. Para que haya un nuevo Dios y una nueva doctrina, una nueva religión. Que no vaya ni el cristianismo ni los musulmanes. No. Se quedan acá. Una nueva religión. ¿Una nueva religión? Una religión materialista, hedonista, vaya a saber qué religión. Ahora, los niños que nazcan en la Luna o en Marte van a ser predicados con la religión intergaláctica. Doctor, dice, apóstol Erwin, por favor internen al doctor Gabriel ya. Llame a la ambulancia, ya internenlo ya. Ya nos pasó como iglesia. En Europa, hace 600 años atrás, no conocían América. Y tuvieron que mandar misioneros rápido, pero los conquistadores, ¿saben qué? El rey de España le dio la misión a los conquistadores, que ya sabemos qué tipo de gente eran, para que sean los que lleven la fe. Entonces, iban con la cruz, iban con la espada. No sé si leyeron del Inca Atahualpa. Después léanlo, el imperio de los incas. ¿Saben cómo hicieron con el Inca que pensaban el Inca? Fue un cura y le dijo, con el crucifijo y la Biblia, y le dijo a Atahualpa, tenés que adorar al Dios verdadero. Atahualpa agarró, que era el rey de los incas, el Inca, tiró la cruz y la Biblia. Y los españoles habían montado una emboscada en Cajamarca, se llama, y en el momento que el Inca tiró el crucifijo y la Biblia, tiraron con los cañones, con los fusiles, hicieron una matanza terrible. Ahora dime vos, ¿esos eran los encargados de llevar la revelación de Dios del Evangelio? No. Y después llegaron los misioneros. Sí, queridos hermanos, vamos a permitir
que las nuevas generaciones en esos confines no reciban la palabra del Dios verdadero porque otra vez llegamos tarde? Para esto sirve la ciencia. Para esto sirve el conocimiento científico. Entonces, en vez de hacerles pintar el arca de Noé, hacerle pintar una nave espacial. ¿Qué te parece? Ahí está. Bueno, con esto voy cerrando, pero lo que les quiero decir con este ejemplo, que lo que les acabo de transmitir al final, que lo aplico a la misión de la iglesia, eso porque estudio, tengo conocimiento de la ciencia. ¿Me hace mejor o superior? No, para nada. Soy cristiano, creo en el poder absoluto del Espíritu Santo, en las maravillas de Dios, creo en el Señor, sí, claro, pero lo que el Señor me dio lo utilizo para extender el reino del Señor en la tierra. Dios le bendiga. Muchas gracias.